Entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Miren, primero antes de comenzar solo les quiero aclarar una cuestión. Ahorita voy a encender mi cámara para que todos la encendamos, por favor. Entonces solo les quiero aclarar una cuestión. Como no sé si se dieron cuenta, los que sí trabajaron su actividad, se dieron cuenta que en la plataforma no estaba publicada. A ver cuántos de ustedes se dieron cuenta que no estaba publicado el espacio para subir la actividad, número 3. Y si no se dieron cuenta, entonces porque ustedes no la han trabajado. La cuestión es que esa actividad yo la tenía que haber publicado el martes pasado, en la tarde, por la tarde, para que la subieran hoy. Pero a mí se me pasó. Entonces, solo quiero saber cuántos de ustedes sí trabajaron esa actividad, a pesar de que no estaba publicada, o nadie la trabajó. Profe, Ujú. a mí me aparece, pero que es para entregar el viernes, no sé por qué. Sí, sí, sí. Pues, sí, ahorita les Profe, explico, ahorita les paso el contexto, digamos, solo necesito saber quiénes de ustedes la hicieron para hoy, digamos. yo no, profe. profe, No, yo que ¿verdad? sabía, que supuestamente la íbamos a hacer en clases, En pero no clases. sé. Ajá. Así había Bueno, dicho el martes pasado. entonces como estoy viendo que la mayoría, y la verdad también fue fallo mío, entonces ahí sí que no los puedo, digamos que obligar a entregar esa actividad hoy, por lo que, buena noticia para los que sí la trabajaron, eh, y para los que no, pues igual, eh, el día viernes vamos a dejar esa actividad 3 que era para hoy, pero la vamos a dejar para este viernes, ¿sí? Entonces, el viernes a las 12:40 es la última hora y la última fecha para entregar la actividad, que es sobre hardware y software, que es un resumen de 3 páginas y un cuestionario de 15 preguntas. Si se dan cuenta, no es mucho, está bien sencillo, solo es un resumen. Pero como yo no publiqué la actividad hasta hoy, entonces no se las puedo dejar para ahorita, en caso de que alguien estuviera esperando las instrucciones. Entonces esa actividad queda para esta semana el viernes, y hoy le tengo que explicar 2 temas. Si vamos al sonograma, se dan cuenta que para hoy tenemos que explicar actividad 4 y 5. Eso pasa porque se nos acorta un poco el tiempo, entonces tuve que juntar algunas fechas como para que cuadrara el sonograma. Por eso es que aparecen la actividad 4 y 5 de la semana del 7 al 11, si no estoy mal. Quiere decir que tenemos esa semana para explicarlo, aunque se entrega la otra semana. No se entrega esta. Entonces, la actividad 3 queda para el viernes de esta semana. Y los 2 temas que voy a explicar hoy, la verdad están bien sencillos. Las 2 actividades quedan para la otra semana. La actividad de sistemas operativos, em, que es resumen de 5 páginas, esa quedaría para el día martes de la otra semana. Y la que es el lenguaje del PC, que ese es un ensayo, quedaría para el viernes de la otra semana. Entonces una queda martes y otra queda viernes. ¿Por qué se las pongo en la mañana? Porque ustedes no tienen académicas en la mañana, sino que solo las tienen en la tarde. Entonces, en mi imaginación, ustedes me imagino que se levantan y hacen sus tareas y no las han terminado, las hacen en la mañana. Espero que no las estén haciendo entre periodos, porque entonces no están prestando atención. Si ustedes se levantan el día viernes temprano, si les da tiempo de entregar esa tarea antes de que entren a las académicas en la tarde, ¿sí? Entonces, al igual el día martes, el límite es hasta las 12:40 para que la entreguen antes de las académicas que les toca por la tarde, y el viernes se repite el proceso. Entonces, quiero saber si todo está claro. Jimmy dice que el resumen para el martes y el ensayo para el viernes de la otra semana. Sí, este viernes tienen la actividad 3. El martes de la otra semana, que sería martes 15, tienen actividad 4, que es de sistemas operativos, y viernes 18 tienen actividad 5. A partir de el 21, el 22, martes 22 de febrero,
ya entramos con la actividad 6. Esas actividades ya no son de repaso, por lo que quiere decir que va a cambiar un poco, digamos que la metodología de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿todo claro? Sí, sí entendieron, para que no haya dudas ahí. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, solo les pido de favor nuevamente que puedan encender sus cámaras. Ahorita van a pasar asistencia. La asistencia pues llega a dirección, entonces necesito sí o sí que tengan sus cámaras encendidas, por favor. Así nos estamos viendo en todo momento. Así yo estoy seguro que no están acostados en su cama recibiendo la clase. Va, entonces ahí les dejo el periodo ahí si lo van a hacer o no. Entonces el profe Alejandro va a estar tomando asistencia y yo no estoy tomando asistencia. Entonces, pues ahí queda el tiempo para que lo hagan, ¿no? Por favor. Entonces, empecemos con la clase para no atrasarnos mucho. El tema de hoy es sistemas operativos. Ya saben que casi siempre le cambio un poquito como el título, digamos, aunque la actividad sigue llamándose igual en la plataforma. Entonces, pues tenemos acá que dice instalación de un sistema operativo. Vamos a tratar la manera de explicarlo así superficialmente, porque más adelante en el tercer, cuarto bloque vienen otros temas que son un poco más extensos, digamos. Ahorita yo sé que no puedo ponerme muy técnico con ustedes porque son cosas que no han visto y que tienen que ir aprendiendo poco a poco. Entonces no me puedo poner muy específico. Con sexto, pues como estas son de repaso, también toca el mismo tema, solo que con ellos pues ya tocamos otros conceptos que ya son un poco más complejos, pero que ellos ya vieron el año anterior, cuando estaban en quinto, entonces ya lo pueden entender. Entonces, empecemos. Yo creo que la semana pasada, cuando hablábamos de software, ya les había dado una pequeña introducción de lo que eran los sistemas operativos. Y yo estoy seguro que lo recuerdan. Hablamos sobre la BIOS. Cuando una computadora no tiene sistema operativo, el único, digamos que sistema que tiene, pues es la BIOS, que es el sistema básico de entradas y salidas, la configuración inicial o primordial de una computadora, que sirve para leer periféricos, para comprobar el estado de los dispositivos y básicamente para darle instrucciones al procesador. Este es un programa que ya viene escrito en la ROM. La ROM es la memoria que solo está disponible para lectura, a diferencia de la RAM. Y esta trae una batería pues, que le permite guardar los datos a pesar de que la máquina esté apagada. Entonces, después de la BIOS hablamos que uno tiene que instalar un sistema operativo, pero cómo se instala el sistema operativo va a depender del tipo de sistema operativo que nosotros queramos instalar. Obviamente que si yo me quiero poner pues un poco práctico, yo les voy a hablar en esta clase sobre Windows XP o Windows en general, porque pues miren, si les hablo de Linux, pues ya nos ponemos un poco más complejos porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes no va a usar Linux, a menos que sea programador, y si va a ser programador, yo creo que pues instalar Linux va a ser regalado. Y macOS, que pues yo creo que nadie instala macOS a menos que tenga una Mac. Eh, y pues esas computadoras casi que no se pueden modificar mucho, no se pueden tocar. Entonces, hablemos de Windows, que es el sistema operativo pues más usual o más común. Pues acá tenemos el objetivo, digamos, de poder aprender este tema, que es poder realizar una instalación exitosa del nuevo sistema operativo Windows XP. Bueno, hablo de nuevo en teoría, aunque XP es viejísimo, pero XP es uno de los sistemas operativos más fáciles de instalar. Ahorita hablamos de Windows 10 y Windows 11 que ya son más regalados todavía, pero si quieren algunos requerimientos. Entonces vamos a ir poco a poco. Windows XP es como la referencia más clara porque pues es casi que automático. ¿Sí? Entonces, por qué XP? Se estarán preguntando. Bueno,
En su momento, Windows XP fue el sistema operativo más poderoso y moderno para computadoras personales, portátiles o de escritorio. Sus sobresalientes características nos permiten trabajar cómodamente y con varias aplicaciones a la vez, compartir la PC con más personas, definir perfiles personales y asegurar nuestra documentación confidencial. Además, tiene un manejo sencillo y muy intuitivo. Windows XP trajo, digamos que al mundo de las computadoras, lo que nosotros conocíamos como la interfaz de usuario. En el 98 y 95, pues sí había algo por el estilo, pero estaba muy, muy básico. Después de Windows XP, entonces ya es donde viene la mayoría de opciones que ahora tenemos en nuestros sistemas operativos modernos, como por ejemplo Windows 10 o Windows 11. De Windows 8 no voy a hablar mucho porque la verdad es que el sistema operativo fue casi con fallo. Mucha gente se quejó de ese sistema operativo por la cantidad de bugs que tenía, de fallos, de errores, de glitches y un montón de cosas que pues básicamente hicieron que la gente pues ni siquiera le prestara atención a Windows 8. Nos saltamos a Windows 10 porque Windows 10, a pesar de ser un poco más minimalista, pues tiene bastante similitud con XP. Entonces, hablando de requerimientos, cuando usted va a instalar un sistema operativo, por ejemplo, al igual que un teléfono, hay requerimientos. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez, trasteando su teléfono, le quiso instalar una ROM al teléfono. Cuando hablamos de ROM, es como una versión del sistema operativo modificada, que es la que no le pertenece a su teléfono. Por ejemplo, yo tuve un teléfono que tenía Android 4.1, si no estoy mal, y yo necesitaba instalar una aplicación, pero que no estaba disponible para esa versión de Android. Entonces yo tenía que instalar una ROM de otro sistema operativo para poder instalar esa aplicación. Esa al mismo tiempo pues me daba como mejoras visuales y un montón de cosas así. Entonces, cuando instalaba la ROM, pues sí pedía ciertos requerimientos, como por ejemplo un mínimo de RAM, que en ese entonces en los teléfonos era como 1 GB de RAM. Me pedía también como, no estoy mal, como 2 GB de almacenamiento y pues era todo lo que me pedía. Y pues yo instalaba la ROM, entonces ya me saltaba Android 5.1 y con ese Android yo ya podía instalar otras cuestiones. Ahorita ya vamos por Android 11, si no estoy mal. Entonces, si se dan cuenta, pues es algo similar con las computadoras que con los teléfonos. A los teléfonos también se les puede cargar un sistema operativo diferente. Es un proceso que va a depender de cada teléfono y de cómo usted lo haga, pero pues también se puede hacer. Y con las computadoras también tenemos la configuración recomendada para que la computadora trabaje de manera óptima con el sistema operativo, a excepción de Windows 8, que como les digo, está tan mal optimizado ese sistema operativo que yo creo que cualquier computadora se traba con Windows 8. Pero con Windows 10, con Windows XP, pues sí habían como ciertos requerimientos. Hablando de Windows XP, pues acá están las diferentes configuraciones o la compatibilidad. Si nos damos cuenta, como configuración mínima o requerimientos mínimos, pedía un CPU de al menos 233 MHz de frecuencia, 64 MB de RAM, o sea, todavía hablábamos de megas de RAM, y 1.5 GB de espacio libre en el disco. Es decir, si mi CPU tuviera, por ejemplo, 150 MHz, 32 MB de RAM y solo 500 megas de espacio libre en el disco duro, ¿ustedes creen que se podría instalar Windows XP o no se puede? ¿Qué dicen? No, no deja. No No, deja, no deja, dice Ángel. O él dice que no, profe. tampoco. Exacto, no se puede, porque tiene que cumplir los requerimientos mínimos para que sea posible instalarlo. Si no se cumplen los requerimientos mínimos, no se puede instalar. O sea, sí entendemos ese concepto. Ahora, la configuración recomendada era aquella que nos permitía poder correr el sistema operativo de una manera fluida, sin tener problemas, y que era como lo más óptimo para el sistema.
Entonces nos pedía un CPU de 300 MHz o superior, o sea que si tuviera más velocidad era aún incluso mejor. Nos pedía 128 megabytes de RAM o más y nos pedía igual 1.5 GB de espacio libre porque era lo que pesaba el sistema operativo, entonces no nos pedía más de eso, no necesitaba más. Con la compatibilidad, pues eso pues, es cuestión de cada fabricante. Nos pedían que nosotros verificáramos si nuestros programas eran compatibles con el sistema operativo que íbamos a instalar. Y compatibles me refiero a que hubieran drivers del programa compatibles con el sistema operativo. Cada sistema operativo tiene un conjunto de instrucciones que pues permiten al procesador básicamente leer el programa, por lo que tenían que ser compatibles entre sí. Yo no puedo instalar una versión de Mac en mi computadora Windows porque no va a funcionar. Eh, y también lo de los bits, pero eso ya es en relación al procesador. En algún momento, si ustedes fueron a descargar un programa, se dieron cuenta que hay una opción que dice 32 bits, 64 bits, ¿sí? Si lo han notado, pero eso tiene más que ver con el procesador también. También esto tiene que ver con la compatibilidad y las versiones. Entonces hay Windows 10 32 bits, Windows 10 64 e incluso si no estoy mal ya hay hasta 128 bits en algunos programas, Entonces, pues ahí hablamos sobre compatibilidad. Va. Supongamos que cumplimos con todos los requerimientos, entonces sí podemos instalar el sistema operativo. Ahora vamos con la compatibilidad de aplicaciones y con la compatibilidad de hardware, que es otra que no se tomó muy en cuenta. Va, con compatibilidad de aplicaciones, creo que la mayoría de aplicaciones o programas o software es compatible con Windows, así que no nos tenemos que preocupar mucho si hay compatibilidad o no. Yo creo que la mayoría sabemos que sí, de hecho hay compatibilidad con Windows, así que no es un tema del que nos tenemos que preocupar. No es como Android o iOS, que a veces sí hay aplicaciones que solo están para digamos que un sistema operativo. En este caso, pues sí, cada sistema operativo es cierto que tiene sus programas o software especializado, pero la mayoría de fabricantes, el mercado está, digamos que orientado a abarcar la mayor cantidad de sistemas posibles, por lo que incluso algunos también ofrecen para Linux, pero lo más usual es que ofrezcan solo para Windows y para macOS, ¿sí? Así que, hablando sobre aplicaciones, pues ahí está la compatibilidad. Por ejemplo, Esteban dice que Chrome ya no instala en XP. Exacto, es que miren, Chrome es un navegador que de verdad consume demasiados recursos. A mí Chrome no me gusta, eh, consume mucha RAM, consume muchos recursos y esto es porque pues obviamente Google, pues ustedes saben, lastimosamente no nos podemos apartar de los programas o de ciertos servicios que usamos de Google, por ejemplo YouTube y otras cuestiones como Gmail también. Es muy difícil que nosotros, digamos que nos apartemos y no usemos Google, pero hablando del navegador Chrome, que es uno de los servicios de Google, eh, ese es un navegador que consume demasiados recursos. Entonces, no, en mi opinión, no está muy bien optimizado y pues la cantidad de anuncios y, y rastreadores que a uno, digamos que le aplican cada vez que entra a una página web, pues es mucha, por lo que pues yo de verdad que no les recomiendo Chrome. Es más, si alguno de ustedes tiene Chrome, pues la verdad podría probar otro navegador. Hay uno que se llama Brave, no sé si alguno lo ha escuchado. Yo creo que nos han salido anuncios tal vez en YouTube. Miren, este navegador no es perfecto, ¿va? Pero y al igual que, o sea, utiliza el motor de búsqueda de Chrome, porque Chrome tiene un motor de búsqueda que le permite básicamente, digamos, como utilizar ciertas estrategias para poder buscar la información.
como palabras claves, entre otras cuestiones. Por lo que Brave casi que utiliza el mismo motor de búsqueda. La cuestión con Brave es que bloquea anuncios, bloquea rastreadores, entonces le permite como una conexión más privada, que eso pues nos permitiría solo si estamos conectados a un VPN, que pues el VPN es como que nos aísla, digamos, y nos privatiza la conexión. Pues Brave hace algo similar, y para los que pues no tienen ni HBO ni Netflix ni nada de eso, pues les cuento que Brave tiene un rastreador de anuncios. Entonces, por ejemplo, si ustedes instalan Brave y se van, por ejemplo, a ver una película en Cuevana o qué sé yo, pues automáticamente la página bloquea todos los anuncios o las ventanas emergentes que salen. Entonces, la verdad a mí me gusta mucho este navegador. Hay otro que es el navegador de Firefox, si no estoy mal, Firefox, pero ese también consume bastantes recursos y también salen ventanas emergentes, entonces tampoco se lo recomiendo. Si no lo han instalado, ahí sí que los animo a que prueben Brave. No es comercial, a mí no me han pagado para que les esté diciendo esto, pero sí, sí es bueno, la verdad. Yo, en lo personal, este es el que utilizo. Les permite tener un montón de información guardada. Si, por ejemplo, por accidente deslizan y cierran la ventana, al ingresar otra vez, pues ahí están cargadas todas las ventanas, o sea, no se cierra nada. Saliéndome un poquito del tema, porque yo sé que estamos hablando de sistemas operativos, pero ya que salió el tema, pues, ¿por qué no mencionarlo, verdad? Siempre se aprende algo. Entonces, por ejemplo, Daniel dice que él usa Vivaldi. Sí, o sea, no tenemos por qué, digamos que limitarnos a usar un solo sistema, sino que podemos intentar diferentes opciones. Ahí sí que depende de cada usuario y las preferencias que tenga. Pero hablando sobre compatibilidad, ciertos navegadores que no consumen tantos recursos sí se pueden instalar en Windows 7 y en XP todavía. Chrome ya no, porque como les digo, Chrome consume como 2 GB de RAM solo al abrirlo. Entonces, por favor, eso sí deberíamos evitarlo para ahí sí que no exprimir mucho la computadora. Ahora, pasémonos a la compatibilidad de hardware. Desde el momento de su lanzamiento, Windows cuenta con soporte para infinidad de hardware. De hecho, la mayoría de hardware está estándar en el mercado, es soportado de forma nativa por el sistema operativo, es decir, puede usarse sin la necesidad de instalar drivers por aparte. Cuando usted instala, por ejemplo, digamos que me compré una tarjeta gráfica, entonces yo coloco mi tarjeta gráfica en la computadora y digamos que al conectarla y al encender mi computadora, en un mundo perfecto, digamos que yo tengo Windows y me compro la tarjeta, entonces al conectarla yo enciendo la computadora y automáticamente Windows ya detecta que es una tarjeta de video. Entonces me pregunta si quiero cambiar la configuración, si quiero a partir de ahora, digamos que usar la tarjeta de video como predeterminada, etcétera, etcétera. Pero digamos que yo tengo otro sistema operativo pues, que no es, em, Windows. Entonces yo compro mi tarjeta de video, que ya hablamos sobre hardware y ya sabemos que la tarjeta de video es parte del hardware. Entonces, si compro esta tarjeta y la instalo, la computadora no reconoce la tarjeta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a mi navegador, voy a la página del fabricante y tengo que descargar las librerías que son los drivers. Los drivers, a ver quién me dice qué son los drivers. Programas para hacer funcionar, digamos, una parte física de la computadora. Ok, ¿quién más tiene concepto de drivers? Esteban dice que son controladores. A ver quién más. Si no tienen, eh, si no tienen idea, pues también, por favor, ya les dije que me lo hagan saber. Pongan, por ejemplo, yo no sé, o algo así, para que yo pueda profundizar en el tema un poquito. ¿Sí? Entonces, como dicen sus dos compañeros, como dice Ángel, que son programas y Esteban dice que son controladores, los drivers son
Sí, como dice Esteban, son controladores o programas que son creados por los fabricantes y están hechos para indicarle al procesador cómo tiene que trabajar con el nuevo hardware. Entonces, hablando de tarjetas de video, digamos que yo no, que tengo una tarjeta y que Windows reconoce la tarjeta, pero que resulta que el fabricante saca una actualización de los controladores de la tarjeta. Dicha actualización en el programa o en el código viene que optimizaron ciertas instrucciones para que se haga más rápido. Entonces ahora, pues digamos que la misma tarjeta va a tener un rendimiento del 20% más. Entonces yo voy a la página, descargo mis controladores, se los instalo a la computadora y ya el sistema operativo ya sabe eh, leer de mejor manera las nuevas instrucciones que se le dieron, por lo que el procesador pues trabaja de mejor manera con cada dispositivo. Y de forma resumida, esos son los drivers o los controladores. Cada dispositivo tiene controladores. Eh, Sus salidas de audio o entradas de audio también tienen drivers y controladores para detectar qué tipo de dispositivos son. Todas las computadoras tienen drivers de audio. Si controla, si por ejemplo conecta un control de Xbox, por ejemplo, que Windows es compatible con los dispositivos de Xbox, porque como son de Microsoft, son la misma empresa, entonces a Windows le interesa pues tener compatibilidad con los dispositivos de Microsoft. Entonces la computadora también tiene drivers, a partir de Windows 10 más o menos tienen drivers para controles inalámbricos de Xbox, etcétera, etcétera, ¿va? Todo esto pues son instrucciones más o menos para detectar qué tipo de dispositivo es. O si yo instalo, por ejemplo, un mouse inalámbrico, pues al momento de conectar el puerto USB, Windows, como dice Jimmy, pues ahí el sistema operativo y la BIOS y toda esta cuestión tienen que detectar que acabo de conectar y pues la mayoría de veces los dispositivos USB que conectamos por primera vez, pues automáticamente le dan como una pista al sistema operativo de qué tipo de dispositivo conectamos y ya es donde ocurre el intercambio de información. El sistema operativo instala los controladores y ya podemos usar el dispositivo y eso es casi que de manera inmediata. Así que pues ya se imagina la importancia de la compatibilidad. Va, entonces ya conocemos compatibilidad, ya tenemos requisitos mínimos, etcétera. Ahora vamos a cómo instalar un sistema operativo. ¿Cuántos de aquí han probado alguna vez o han visto cómo se instala un sistema operativo? Puede ser cualquiera, Windows XP, Windows 98, 95, Windows 10, Windows 8. Yo de XP, Windows Nunca, 7, profe. 8, 10. Esteban dice que sí, Ángel dice que no y los demás tampoco. Va, entonces, miren, instalar un sistema operativo no es nada, no es cosa del otro mundo, o sea, no es nada difícil. La verdad es que es casi automático. Y miren, la ventaja que tenemos ahorita como técnicos es que tenemos el Internet. Si usted no sabe cómo hacer algo, solo vaya a YouTube, ponga cómo instalar cierto sistema operativo, por ejemplo Windows 8, pues ya le sale un video ahí explicando. Miren, yo en lo personal, cuando no me recuerdo cómo hacer algo, eso es lo que hago. Y no está mal, para eso se utiliza el Internet. La cuestión es que no nos metamos a hacer cosas que no sabemos y que pretendemos saber y que después pues lo vayamos a hacer mal. Si no sabe algo, siempre como técnicos tenemos que cerciorarnos de lo que estamos haciendo, porque no siempre trabajamos con nuestros equipos. En caso de que a mí me encarguen el equipo de alguien más, un cliente o qué sé yo, me encarga su equipo, yo no puedo jugar con el equipo. Entonces, pues les voy a poner el ejemplo de Windows 10. Bueno, aquí tenemos los pasos, los voy a leer y después yo les explico más o menos cómo es cada cosa. Primero dice que hay que bootear el disco. Dice, primero tenemos que bootear o arrancar desde el CD de instalación, desde el pendrive, que es la memoria USB, donde tengamos el Windows XP o el sistema operativo Windows 10, Windows 11 o lo que sea. Les aparecerá una leyenda, con leyendas me refiero como una pantalla, que les indica presionar una tecla para iniciar desde el CD de instalación. Presionar cualquier tecla para comenzar antes que ésta desaparezca. Las opciones de instalación.
Cuando termine de cargar los archivos, el programa le solicita que realicen una acción. Debemos apretar Enter, aunque eso antes conviene aclarar para qué sirven las otras dos. Y lo último es aceptar términos y condiciones, que es la última parte donde le damos aceptar, aceptar, etcétera, etcétera. ¿Va? Y ya nos sale pues la ventana de que Windows está instalando, así que tenemos que esperar. Y eso sería todo. Pongamos el ejemplo de Windows 10. Windows 10, pues ahorita ya no se instala por disco. La verdad es que la instalación por disco ya es muy poco usual, a menos que tengamos una computadora que sea muy antigua. Ahorita todo se hace por USB. Si compramos una computadora nueva, ya tenemos licencia de Windows, entonces ya no tenemos que activar nada. Si armamos una computadora, ahí es donde viene la importancia de hacer esto, porque las computadoras que compramos así de mesa, pues obviamente no traen sistema operativo. Como mencioné en la clase anterior, lo único que traen es la BIOS y ya. Entonces yo me dirijo, por ejemplo, a la página de Microsoft, me voy a donde está Windows, pues ahorita aparece la publicidad de Windows 11 porque básicamente es el sistema operativo que está vigente, o sea que el que es de ahorita, pero si yo quiero descargar Windows 10, solo me voy a mi navegador, descargar Windows 10 profesional o Windows 10 Com o la versión que queramos y ahí nos permite descargar como un archivo .exe que es ejecutable. Ese es un programa que se nos instala en la computadora. Es de Microsoft, o sea que es completamente legal y seguro. Cuando instalamos ese programa, básicamente lo que hacemos es empezar a darle permisos digamos que al programa para poder empezar a descargar las licencias y todo lo que conlleva el sistema operativo de Windows, la interfaz, las instrucciones, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos nos pide que preparemos una USB de al menos unos 8 GB como mínimo, en el caso de Windows 10, que conectemos la USB y el programa pues nos da ciertos pasos de de que primero preparemos la USB, que la formateemos, quiere decir que borremos todo el contenido de la USB, porque a partir de ahora esa USB se va a convertir en, digamos, en un boot. Boot quiere decir que es como algo ejecutable, no sé si me explico, como algo que vamos a ejecutar, que es eh, como el disco prácticamente, va del sistema operativo. Usted lo inserta, automáticamente se lee y se instala. Va. Con la memoria, pues nosotros sabemos que es para guardar información, pero cuando preparamos la memoria para instalar el sistema operativo, pues pasa eso, borramos todo y el sistema le otorga como una etiqueta o un permiso a la USB para poder pasar como un disco de instalación. Va. Entonces se copia el sistema operativo en la USB y luego vamos nosotros a la otra computadora que no tiene sistema operativo, insertamos la USB y presionamos bueno, en algunas computadoras les he de decir que no tienen sistema operativo, sí nos dice, va, seleccione de dónde quiere arrancar el sistema operativo, porque la BIOS no detecta ningún sistema operativo, entonces nos pregunta. Y ahí nos sale la opción de que si queremos arrancar desde la USB para poder instalar. Entonces, arranca desde la USB y pues obviamente que la BIOS detecta que ahí vamos a instalar Windows y ya empieza toda la instalación, que es bien fácil, es automática. Windows nos pregunta si queremos hacer una partición en el disco duro. Quiere decir, bueno, la partición es otro tema, pero lo voy a tocar así superficial. Es como dividir el disco duro en, en, en diferentes partes y que, por ejemplo, en una parte yo voy a instalar el sistema operativo y en otra parte del disco duro voy a instalar otro sistema operativo. Por ejemplo, en la primera mitad yo puedo tener Windows 7 y en la segunda mitad del disco duro yo puedo tener Windows 8 y si lo quiero dividir en cuatro, en la tercera parte yo puedo tener Windows 10 y en la otra parte Windows 11. Y cuando yo voy a arrancar la computadora, pues presiono una tecla, por ejemplo, para entrar a la BIOS y selecciono de qué partición yo quiero arrancar la computadora, entonces ya me permite arrancar en diferentes sistemas. De manera resumida, esa es una partición. Hay diferentes tipos de particiones y eso también influye cuando vayamos a instalar el sistema operativo y cómo vamos a preparar la USB. Cuando usted va a instalar un sistema operativo y prepara su USB,
hay algo que se llama el ISO o la imagen ISO, ¿va? La imagen ISO es prácticamente como ese código que les había dicho o esa etiqueta que nos permite decirle a la computadora que esa USB tiene permisos y tiene un sistema operativo que está cargado y preparado para instalarse. ¿Sí? Entonces, les decía, sí, cuando insertamos la USB ya se nos empiezan a pedir todos los permisos. Windows nos dice en qué parte del disco duro queremos instalar el sistema operativo. Entonces nosotros elegimos instalarlo en la primera parte, por ejemplo, un disco de 500 gigas, ya empieza la instalación, le damos a aceptar, siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pues ya todo está en español si descargamos bien el sistema operativo y pues ya nos permite todo eso. En caso de que, por ejemplo, si nos haya arruinado una computadora y tengamos que instalarle el sistema operativo nuevamente, Windows también, desde la USB que tiene el sistema operativo nuevo, también nos permite una opción de instalar sistema operativo sin borrar los datos. Quiere decir que vamos a instalar un sistema operativo sobre otro sistema operativo. Eso, pues, es práctico, nos permite que, por ejemplo, yo tengo una computadora con Windows 10 que se me arruinó porque el sistema operativo está corrupto. Quiere decir que la computadora no puede arrancar por algún u otro motivo. Algo pasó. Puede que, por ejemplo, la computadora se estaba actualizando y yo interrumpí la instalación de la actualización o hubo un corte de luz y que al encender la computadora todo el sistema operativo se dañó. ¿Qué pasa con nuestros archivos? Esos están ahí, pero el sistema operativo no se puede leer, por lo que no se pueden ejecutar los archivos. Entonces vengo yo, instalo mi sistema operativo y me pregunta, ¿quiere instalar el sistema operativo y conservar los datos que ya hay? Porque la computadora sabe que hay datos y le damos que sí. Y al iniciar la computadora tenemos de nuevo nuestro sistema operativo y tenemos organizadas las carpetas. ¿Sí? Eso también se puede hacer desde ese menú. Entonces ya le damos siguiente, siguiente y ya lo instalamos. Y así de fácil es. Cuando iniciamos la computadora, obviamente que nosotros no pagamos nada por ese sistema operativo, pero Microsoft quiere dinero, entonces pues obviamente el sistema operativo les pertenece, el diseño, los permisos y todo eso, y pues obviamente es una empresa, es un servicio, tenemos que pagar y nos pide una licencia. La licencia nosotros la podemos comprar en alguna página web, podemos comprar un código que es una licencia y ya activamos Windows, ¿sí? Es la activación de Windows y del firewall. Si nosotros no queremos pagar, entonces pues podemos hacer algunos trucos para activar Windows de manera ilegal, pero yo siempre les he dicho que no, que eso no tratemos o evitemos la manera de no hacer y que sí se compren las licencias. Porque si no hay un montón de problemas de compatibilidad. A veces también venden la licencia de Windows con Office 365, entonces les conviene de repente agarran una oferta y pues ahí encuentran la licencia de Office, que también es bastante práctica, para que no les salga ese mensaje de que no pueden usar Word porque no está activado. ¿Sí? Igual, si quieren activar el antivirus de Windows y todo eso, pues siempre es bueno tener la licencia. Entonces, así de manera resumida, esa es como la instalación, ¿sí? Es como mi resumen o mi descripción de cómo yo he instalado Windows, ¿sí? Es bien fácil, pero aquí hay un paso a paso que pues básicamente es lo mismo, ¿ah? Dice que en el menú, o en el menú que les explicaba de configuración, nos pide que seleccionemos el idioma del sistema, que en nuestro caso es español, que incluye teclados, monedas locales, etcétera, ¿va? Entonces le hacemos clic en siguiente. Luego nos pide que le pongamos un nombre al equipo, que creemos el usuario, si vamos a ponerle una contraseña, configuremos la fecha y hora y la red, si vamos a conectarlo a alguna red. Y si quieren saber más sobre el tema de instalación, yo acá les dejé un link que les da como un paso a paso más, o sea, les da un paso a paso con imágenes. Pues una pregunta, Sí. ¿los pasos para instalar un sistema operativo en un teléfono son los mismos que una computadora? No, porque, miren, pues,
con los teléfonos nosotros no pagamos licencias. Por ejemplo, si yo compro un teléfono que trae que trae Android 10. Si ese teléfono trae Android 10 y el fabricante lanza una actualización a Android 11, esa actualización es gratuita. Entonces yo lo único que tengo que hacer es meterme al actualizador del teléfono, que todos los teléfonos traen un actualizador, y ver si hay actualizaciones disponibles. Yo simplemente le doy a actualizar y el teléfono hace todo el trabajo solo, recuperando, así que guardando mis datos y mudando todos los datos al nuevo software del teléfono. ¿Sí? Y eso pasa de manera automática. Usted nunca, 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 nunca va a comprar un teléfono que no traiga su sistema operativo. ¿Sí? Si usted compra un iPhone, ese iPhone nunca va a venir con BIOS, eh, y pues hay que instalarle, ¿no? Sino que ya trae el sistema operativo. Yo creo que ninguno de nosotros ha comprado nunca un teléfono que no traiga sistema operativo. Ahora, Ángel, por ejemplo, si yo quiero instalarle a mi teléfono otro sistema, entonces ya es una cuestión diferente, porque yo tengo que hacerle algo al teléfono que se llama ruteo, o rutear el teléfono, root. Y luego de eso, que es como darle ciertos permisos al teléfono, pero pues no hay respaldo. Si uno rotea el teléfono, eh, los fabricantes ya no ofrecen ningún tipo de garantía porque estamos violando ciertas normas, ¿sí? Después de eso, de rotear el teléfono, instalamos una ROM. La ROM es en los teléfonos como el sistema operativo, ¿sí? Entonces instalamos una ROM creada por alguien, programada por alguien, y a través de una aplicación damos ciertos permisos, hacemos ciertos pasos y de nuevo el teléfono se reinicia y se empieza a instalar ese sistema operativo. Pero no tenemos que seleccionar ni nombre ni nada de eso, porque al menos en computadoras todo esto se hace al principio. Sin embargo, en los teléfonos nosotros, accediendo a la configuración, podemos cambiar un montón de cosas en cualquier momento. Entonces, es similar, pero no es lo mismo. Igual con antivirus y cuestiones así. Una computadora pues es más compleja que un teléfono, entonces el teléfono recordemos que está pensado para facilitarnos la vida, que cualquier persona mayor lo use. Ahora, hablando de computadoras, pues sí, ahorita las computadoras si las compramos nuevas ya traen su sistema operativo, no hay que estar instalando nada. Solo como técnicos en computadoras vamos a estar instalando sistemas operativos o alguien que tenga un poco más de conocimiento, ¿sí? Entonces sí es diferente ahí, no, no, no nos vamos a tener por qué preocupar por eso. Ahora, eh, ya cambiando de tema, si se dan cuenta, pues ya con el de sistemas operativos ahí nos quedamos. Igual ahí les dejé el link, si quieren ustedes ir a ver los pasos, pueden hacerlo, no hay problema, igual eso les sirve para su investigación. Y esta presentación, pues yo ya se la subí a la plataforma. Entonces, cuando ingresen a la tarea, a la actividad 4, van a tener esa presentación. Si ingresan a la actividad 5, tienen la misma presentación porque son dos temas en una sola presentación. Por eso es la misma. Entonces, el siguiente tema que quería, digamos, como repasar o evaluar cómo estaban ustedes, era el de lenguaje computacional. Yo creo que al menos cuando recibimos computación, pues nunca o casi nunca nos explican cómo es que funciona una computadora. Y cuando me refiero a cómo funciona, no es los dispositivos, el hardware, el software y todo eso que ya hablamos ahorita, sino que me refiero a cómo una computadora piensa o cómo una computadora básicamente ejecuta o hace las cosas. Todo tiene un porqué y no pasa solo porque sí, porque a la computadora se le antoja o porque a nosotros se nos antoja. Hay un proceso detrás y pues eso lo vamos a ir conociendo durante todo el año. Ahorita nada más vamos a hablar así de manera bien resumida sobre los lenguajes de una computadora. ¿Por qué lo vamos a hacer de manera resumida y no me extiendo en esto? Porque la actividad es un ensayo. El ensayo, pues básicamente es que ustedes describan
con sus palabras lo que entendieron, que hagan así que una síntesis de lo que saben sobre el tema, y si no saben sobre el tema, van a investigar y hacen una paráfrasis de eso. No tienen que copiar literalmente lo que están leyendo, sino que tienen que hacer una comprensión. Quiere decir que usted lee, analiza, piensa y luego pues lo plasma con sus propias palabras o con palabras similares que básicamente llegan a la misma idea, ¿sí? Entonces, sobre el lenguaje computacional, ¿cuántos de ustedes han visto en películas o en series o no sé qué, que de repente sale el típico hacker en las películas escribiendo ceros y unos pues solo da clics y presiona teclas 0, 1, 1, 0, no sé qué, no sé cuánto, y luego pues ya ejecuta un comando y pues ya pasa todo? Yo creo que la mayoría hemos visto esa típica imagen en las películas, ¿verdad? O en las series del hacker que solo escribe Sí, unos y ceros, profe. ¿verdad? Exacto. Entonces, nunca se han preguntado por qué pasa eso, por qué ceros y unos es lo que escribe y qué significa eso. Y si no se lo han preguntado, pues ahorita vamos a saber el por qué. La verdad es que eso, al menos hasta donde yo sé, es algo que es muy real. Nosotras a la computadora no le vamos a estar escribiendo ceros y unos, ¿sí? Al menos no de manera directa, así como pasa en las series y en las películas. No vamos a hacer eso. Y ahorita vamos a ver el por qué. Dentro de los lenguajes de la computadora, pues ahorita vamos a conocer los conceptos, ¿sí? Entonces no me voy a adelantar con eso. Mejor leamos primero y después yo les explico. Bueno, entonces, ¿qué es lenguaje? ¿Sí? No es clase de comunicación del lenguaje, pero vamos a tener un concepto corto para poder entender el lenguaje computacional. Entonces, digamos que el lenguaje puede definirse como un conjunto de códigos con significado que permiten la comunicación, misma que puede definirse como el intercambio de ideas, conceptos, creencias, opiniones, etc. El lenguaje es un concepto manejado por especies, quiere decir, por ejemplo, la especie humana, la especie animal, por ejemplo, las aves o los mamíferos o, por ejemplo, las especies marinas, qué sé yo, que pueden utilizar sonidos para expresar situaciones o contextos diferentes. ¿Por qué nosotros tendemos digamos que a diferenciar nuestro lenguaje del de los animales? Porque nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Digamos que palabras, sonidos que expresan conceptos, y todo esto pues lo hace complejo porque tenemos gramática, porque tenemos la sintaxis, el léxico, todo esto, ¿no? Entonces eso pues ya tiene que ver más con comunicación del lenguaje, no me voy a salir mucho, pero tiene relación con esto porque si ustedes no lo sabían, por ejemplo en el idioma chino, eh, no sé si han notado que las personas que hablan chino o que hablan mandarín tienden a elevar su voz cuando dicen ciertas cosas, entonces parece como que están gritando. No sé si lo han notado. Va, si sí lo han notado, Sí, eso profe. pasa, ¿verdad que sí? Sí, Sí Sí, pasa profe. y suena algo chistoso, pero esto pasa porque en el idioma, que es la lengua, ¿va? En el idioma, en el mandarín, eh, o sea, cada palabra significa una cosa diferente si yo la hablo con un tono diferente. Entonces, por ejemplo, si yo digo una palabra con una entonación diferente, o sea, elevando mi voz, significa una cosa diferente a que si yo lo hago así quedito, ¿sí? Entonces, por eso el idioma es complejo. Los animales también se comunican, a pesar de que nosotros no entendamos, ellos se comunican y hacen sonidos y cuestiones ahí bien raras para comunicarse. Y pues los animales son muy inteligentes. Nosotros, pues, ahí sí que, miren, dependiendo de sus creencias, ¿va? Pero también nos podemos considerar como animales. Entonces, no sé si se han puesto a pensar, ¿va? Pero en estas cuestiones, al igual que los animales y nosotros los humanos, que también somos una especie de animales, eh, em, tenemos un sistema de comunicación o una forma de comunicarnos entre nosotros y nos permite intercambiar ideas o convivir básicamente. ¿Qué pasa con las máquinas? Las máquinas, al ser creaciones humanas,
también tienen que tener una forma de poder entendernos, solo que las máquinas pues son seres no pensantes, ¿sí? No entremos en el tema de inteligencias artificiales, porque entonces ahí ya, pues, ya no puedo utilizar ese concepto. Pero las máquinas son seres no pensantes, seres no vivos. Quiere decir que no tienen inteligencia propia. Por lo que todo lo que tiene una máquina, aunque lo que tiene una computadora, es creado o programado por los humanos. Entonces, ¿cómo es que una computadora puede hablar o puede tener un idioma? Entonces, leamos lo que dice aquí. El lenguaje no solo se define como el habla, también puede tener en cuenta otro tipo de conceptos, significados escritos que expresen situaciones. Y por ello mismo, al ser una máquina creada por una especie que utilice el lenguaje y los idiomas, esta misma puede contener un lenguaje programado. A diferencia de nosotros los humanos, que por ejemplo, si yo quiero hacer un viaje a otro país, pues obviamente yo, dependiendo a qué país viaje, no me voy a saber el idioma de ese país. ¿Qué pasa con una computadora? Que a la computadora se le pueden grabar o se le pueden, digamos que programar, eh, digamos que todos los idiomas que a mí se me antojen y la computadora no se tiene que aprender nada, ¿sí? El conocimiento viene de quien la programa para que contenga esa información y que el usuario pueda tener disponible esa información. Así que esta computadora que yo estoy usando, si la configuro en chino, otra persona en China también la puede usar. No porque la computadora decidió aprender chino o mandarín, sino que fue programada para poder ser utilizada por cualquier persona. Y para la computadora es igual, ¿sí? Porque tiene un lenguaje programado. Entonces ahorita leamos esto. Un sistema de codificación es aquel que está pensado para contener ciertos mensajes de manera oculta, mismos que pueden descifrarse mediante el conocimiento de los mismos. El lenguaje de programación es similar, pero con un propósito diferente. El propósito de los diferentes tipos de lenguajes computacionales o de programación no es ocultar cosas, sino que es poder comunicarle a la máquina de manera más sencilla los conceptos que nosotros entendemos. Sí, y Jimmy tiene razón. El código binario, así le conocemos, ahorita vamos a hablar de eso y llegamos a desencriptar los lenguajes o a, digamos, codificar y decodificar, así le llamamos. El propósito de poder nosotros tener un lenguaje diferente al de la computadora o que la computadora tenga un lenguaje diferente al de nosotros es porque, pues no sé si ustedes han leído la historia de Alan Turing. Si no la han leído, pues les voy a poner su nombre aquí. Vamos a ver, solo voy a ver cómo se escribe. Para que lo lean, que se escribe así. Se los voy a escribir aquí. Bueno, les voy a leer, así que ahí sí que una corta explicación de quién era. La verdad, sí sé de él, pero les quiero dar datos exactos, entonces ahorita van a ver por qué estoy hablando de él. Dice que fue un matemático lógico informático, teórico, criptógrafo, filósofo, biólogo teórico, maratoniano y corredor. O sea, fue un montón de cosas, ¿va? Pero es considerado uno de los padres de la ciencia de la computación, si no es que el precursor de la informática moderna. Él proporcionó una influyente formalización de los conceptos de algoritmo y computación. La máquina de Turing formuló su propia versión, que hoy es ampliamente aceptada como la tesis de George Turing, y durante la Segunda Guerra Mundial trabajó en descifrar los códigos nazis, particularmente los de la máquina Enigma, y durante un tiempo fue el director de la sección naval Enigma. Entonces, dice que su trabajo acortó la duración de esa guerra entre 2 y 4 años. Tras la guerra diseñó uno de los primeros computadores electrónicos programables digitales y luego construyó pues, diferentes máquinas. En el campo de la inteligencia artificial es conocido sobre todo por la concepción de la prueba Turing, que vamos a hablar después de eso. Entonces, ¿quién era Alan Turing? Alan Turing es conocido como el padre de la informática, o uno de los precursores de la computación. ¿Por qué? Este hombre eh, que pues
hizo muchos aportes, trabajó digamos, en descifrar códigos nazis que acortaron el periodo de la guerra. Y todo esto porque él entendió el propósito de que las computadoras o las máquinas en ese tiempo, mucha gente quería que las máquinas entendieran nuestros idiomas. El problema es que los idiomas no solo incluyen instrucciones o significados, sino que también incluyen conceptos que son subjetivos, cosas que solo los humanos podemos entender porque son conceptos abstractos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos con los perros, por ejemplo, ellos pues entienden ciertas cosas que nosotros les decimos, pero con una máquina pues no va a pasar así a menos que sea programada para eso. La cuestión con Alan Turing es que él fue uno de los precursores pues de la computación y su aporte fue pues así que diseñar la base que pues es lo que nosotros conocemos hoy como el lenguaje de la computadora más básico o el lenguaje de máquina que él utilizaba en sus máquinas, que es el sistema binario, sistema de numeración binario, ¿sí? Entonces, ahí ya nos pasamos a cuál es el idioma de una computadora. Si no saben mucho sobre Alan Turing, entonces los animo a que miren una película, creo que se llama El Código Enigma, si no estoy mal. Búsquenla, de repente la miran, es bastante interesante y pues sí habla de una forma pues un poco más específica sobre la historia y cómo pasó todo esto, ¿verdad? Si tienen curiosidad pueden hacerlo. Entonces, sí, los que tengan Netflix ahí está, y si no tienen Netflix está en Cuevana. Sí, exacto. Solo se instalan Brave y ahí ponen en Cuevana el código Enigma y la miran de repente el fin de semana. Es muy bueno. Entonces, regresando al tema, el sistema binario, que está compuesto por ceros y unos, es la forma más básica de poder comunicarse con una computadora. ¿Y por qué les decía que es una forma irreal de representar, por ejemplo, a un hacker? Porque como hackers, pues ellos no van a estar escribiendo ceros y unos. A ver, la computadora, pues sí, utiliza ese sistema o lenguaje, digamos, para poder trabajar. No obstante, no es como que nosotros vayamos a estar escribiendo ceros y unos y que la computadora es tonta y no nos puede entender, porque tenemos también otros lenguajes, ¿sí? Entonces, no me voy a extender mucho. Dice Ángel, ahí nos recomienda otra aplicación, entonces de repente la probamos. ¿Sí? Gracias. Bueno, entonces regresando al tema. ¿Qué es el sistema binario? Bueno, si se dan cuenta, el sistema binario solo se compone de ceros y unos. Básicamente eso es. Su base es el número 2, porque solo se compone de ceros y unos. ¿Y qué representa el 0 y el 1? El 0 representa un estado negativo, representa, por ejemplo, no, o una señal, pues, básicamente negativa, ¿sí? Y el uno representa una señal positiva o un sí. Esto es hablando de lógica, ¿sí? Una computadora, así, lo más básico, no requiere más que esto para poder trabajar. Ahorita que ustedes están en digital y sé que ahorita están en repaso, entonces por eso no han visto eso. Cuando lleguemos a las memorias, a los flip-flop, cuando lleguemos a los circuitos integrados, ya y a las compuertas lógicas, que pues eso van a ver este año. Cuando lleguen a las compuertas lógicas, entonces ya van a entender un poco más esto y se los van a explicar de una mejor manera. Yo no, o sea, sí se los podré explicar, pero tendré que prepararme bien para poder explicarles bien cómo funciona el sistema binario. De manera resumida, como yo sé que ustedes lo van a aprender más adelante, les doy este concepto. ¿Por qué una computadora solo necesita sí y no para funcionar? Porque aparte de eso, el sistema de numeración binario, pues existe a la par que otros sistemas. Tenemos el sistema octal, que su base es 8, por eso se llama octal. Tenemos el hexadecimal, cuya base es 16, por eso es hexa. Tenemos el decimal,
Todos estos son sistemas de numeración. Entonces el decimal, ya sabemos que la base es el 10, ¿va? Entonces, nosotros como sistema de numeración utilizamos el decimal y al igual que el decimal al que ya estamos acostumbrados, los otros sistemas de numeración son bastante similares a este. El decimal, ¿cuál es su única regla? Bueno, nosotros contamos del 1 al 9, al llegar al 10, se repite, ¿sí? Entonces, por ejemplo, llegamos al 10 y el número que sigue es 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Y al llegar, ¿qué pasa? Entonces se cambia el número 20, 21 y así sucesivamente. El octal funciona de otra forma. El hexadecimal también incluye letras. Eso ya lo van a aprender más adelante. Y con el binario pasa algo similar. Van a aprender conversiones y un montón de cuestiones que pues ahorita no quiero entrar mucho en detalle porque se me va a ir el tiempo. La computadora, pues básicamente convierte números, convierte palabras, convierte códigos, convierte un montón de cuestiones en el lenguaje de máquina, que es el sistema binario. Y así básicamente, si yo le escribo a la computadora, por ejemplo, mi teclado, pues que obviamente es un periférico de entrada, cuando yo escribo, pues obviamente la computadora detecta señales positivas y pues hace la decodificación yo estoy haciendo físicamente para poder interpretar las teclas que yo estoy tocando y poder deducir o poder, digamos que, hacer la equivalencia de qué significa. Entonces, por ejemplo, si escribo la letra P, la computadora sabe que es la letra P porque ya hay una instrucción predefinida para eso, a pesar de que pues por dentro solo estén pasando sumas, restas y cuestiones así dentro del procesador. Ahora, vámonos al lenguaje ensamblador porque ya me tardé mucho en el otro. El lenguaje ensamblador es un conjunto de códigos ejecutables. Algunas personas pues sí se dieron cuenta que no era factible decirle a la computadora o hablarle en nuestro idioma, no obstante que sí era factible crear un lenguaje o un sistema que nos permitiera hablar con la computadora eh, utilizando ciertos códigos. Entonces aparece el lenguaje ensamblador, donde cada procesador o cada controlador tenía un conjunto de instrucciones que ya venían predefinidas y que el programador pues tenía que utilizar esos códigos o esas instrucciones para ejecutar o darle así que funciones al procesador. Entonces, por ejemplo, que yo me compraba un procesador que venía con su manual de instrucciones en lenguaje ensamblador y si yo quería utilizar, por ejemplo, ese controlador o ese procesador o ese circuito integrado, eh, yo venía y tenía que programar en código ensamblador o en lenguaje ensamblador que el procesador me entendiera. Entonces, por ejemplo, algunos códigos de los que yo me recuerdo, porque eso lo van a ver en sexto, ahorita no lo van a ver todavía. Por ejemplo, MBI, por ejemplo, de la celda 20H, por ejemplo, que así están etiquetadas las celdas, a la celda 24H, por ejemplo, MBI. Ese es un código en lenguaje ensamblador que significa mover de la celda 24H lo que está en la celda 24H a la celda 20H. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decirle, por ejemplo, a la celda 24H, por ejemplo, en la celda 24H, MBI, por ejemplo, a la celda 24H, el número 8H, por ejemplo, o 80H. Entonces, lo que yo estoy haciendo es que el número 80 lo estoy poniendo en la celda 24 y en la instrucción anterior le estoy diciendo que lo que está en la celda 24 también lo quiero en la celda 20. Ese es el lenguaje ensamblador, así de manera resumida. Son instrucciones que significan ciertas cosas y pues que la computadora las entiende más fácilmente. Que no es tanto como poner mover de tal lugar a tal lugar, va. Entonces, que hasta el momento todo claro. Yo sé que no, que tal vez está un poco complicado, no me han entendido mucho, pero eso después, como les digo, ahorita no voy a profundizar en eso, no tienen por qué entenderlo tan a profundidad, más adelante lo van a entender mejor. Ahora, tenemos el lenguaje de alto nivel. ¿Se recuerdan que en la clase pasada yo les mencioné que teníamos lenguaje de alto nivel y de bajo nivel? Y les dije
que se considera de alto nivel al lenguaje humano y de bajo nivel al lenguaje computacional, a pesar de que el computacional es bastante difícil. Pero, como les dije, las computadoras no tienen la capacidad de entender conceptos, al igual que nosotros los humanos. Entonces, los lenguajes de alto nivel o lenguajes medios de conceptos de abstracción. ¿Por qué? Porque aquí sí, por ejemplo, como en JavaScript o en Java, que ya podemos programar con palabras, ¿sí? Entonces, al igual que los demás lenguajes de programación, también se utilizan ciertos códigos, o sea, no es solo como escribir palabras y ya fácil, sino que también hay ciertos códigos y ciertas reglas y ciertas normas, pero la diferencia es que ahí sí, nosotros escribimos palabras que forman parte de nuestro lenguaje, de nuestro idioma, y todo eso forma parte de un código que la computadora tiene que descifrar. Entonces ya hay software que le permite a la computadora entender esos lenguajes. Tenemos Java, incluso estábamos viendo también la programación de HTML, que eso es para páginas web, entre otras cosas. eh, y pues es un ejemplo de lenguaje de alto nivel. Ese sí, por ejemplo, en algunas películas que salen los hackers programando o escribiendo códigos, y que pues eso ejecuta instrucciones y que no sé qué, eso ya es un poco más realista, porque eso sí pasa así. Entonces, ahí están básicamente como los idiomas más básicos de una computadora. Ahora, ustedes van a ir y van a escribir un ensayo sobre qué entendieron, ¿va? Y si no entendieron mucho, pues entonces solo van, escriban ahí lenguaje de una computadora, mírense la película del código Enigma sobre la historia de Alan Turing. Em, Así que no les estoy dejando de tarea ver una película, pero sí les puede ayudar a hacer su ensayo. Creo que sería una muy buena idea que lo hagan si no saben cómo o qué escribir en su ensayo, ¿sí? Entonces, les pregunto, ¿ahorita todo claro? ¿Entendieron el tema? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que quieran saber antes de que terminemos? Ahorita les escribo el nombre. Igual, miren, si no entendieron algo, si no me entendieron lo del lenguaje ensamblador, no se preocupen. No lo tienen que entender ahorita. Así que solo es un ejemplo eh, eh, de lo que, de lo que puede hacer una computadora y de lo que ustedes como técnicos, tanto electrónicos como también en computación, pues van a llegar a hacer. Cuando estemos presencial, pues vamos a hacer otras actividades, tanto de mantenimiento como ampliar en los temas. Ahorita, pues obviamente ustedes saben que yo no me puedo extender demasiado porque sus periodos son más cortos, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a ver más cosas y ya lo van a entender. Igual en sexto ya les adelanto que ustedes van a programar, van a hacer programas en ensamblador, entonces ahí sí que sí lo van a aprender. La película se llama Código Enigma. Ahí búsquenla, es bastante interesante. La actividad 6 todavía no corresponde, Delmo. Esa toca hasta la explico la otra semana. Entonces no hay problema. Y sería hasta el 22 de febrero, si no estoy mal. Todo claro, dicen. Vamos a ver. Ángel dice que ¿dónde se puede descargar Android 8? Porque tiene 7.1. Bueno, en tu caso, Delmo, no, perdón, Ángel, yo creo que si el teléfono no te ofrece la actualización de Android 8, tendrías que buscar una ROM. Solo buscar en YouTube, por ejemplo, Android 8 y poner el modelo de tu teléfono. Por ejemplo, instalar Android Oreo, que es el nombre de Android 8, a teléfono Galaxy S20, por ejemplo, ¿va? Entonces ahí ya te sale un video de cómo poder hacerlo, ¿sí? Es bastante fácil, siempre hay que tener cuidado. Y pues ahí sí que asegurarte que tu teléfono pues ya venció su garantía, porque si no, si se te arruina, pues ya no lo puedes llevar a garantía. Si no, es mejor esperarse. En general, yo creo que todos entendieron el tema y si no, pues igual pueden escribir por WhatsApp. A veces
algunos alumnos de sexto, pues a veces quedan algunas dudas, entonces ahí me escriben haciendo preguntas así como la de Ángel, por ejemplo. Igual siempre que haya tiempo se les puede responder. Entonces, les recuerdo, para este viernes sería la actividad 3, que era para hoy, pero pues la pasamos para el viernes. La actividad 4, que es sobre sistemas operativos, que es un resumen, si no estoy mal, queda para el martes de la otra semana. Y esta actividad 5, que es un ensayo sobre el tema del lenguaje de la computadora, y pues les dejo de tarea que miren esa película, es hasta para el viernes de la otra semana. Si no saben bien las fechas y ya los hice bolas, entonces solo vayan a la plataforma a ver el día de entrega de esas actividades y ahí lo van a tener bien fácil. Ahí estamos, igual ahí Jimmy ya lo puso, entonces ahí está más que sobreentendido, ¿verdad? Bueno, entonces hoy sí, ahí ya están publicadas las actividades en la plataforma, ya no les voy a hacer promesas falsas, ¿va? Ahora sí ya están publicadas mejor, para no quedarles mal. Ya pueden ver las instrucciones y si quieren pueden empezar a trabajarlas. Les recuerdo siempre que yo estoy haciendo reportes diarios, entonces si no han entregado alguna actividad en la plataforma, en su dirección ya están enterados de eso. Y cuando acumulan cierta cantidad de actividades que no han entregado, llaman a sus papás. Yo ya pedí incluso que llamaran a algunos padres de algunos alumnos de cuarto, de este grado no estoy seguro, para informarles que no han entregado actividades y si han llamado. Entonces, no queremos llegar a eso y que sus papás se enteren que no han hecho sus tareas. Entonces, por favor, a trabajar. Y pues ya nos vemos la otra semana, ya entrando a los temas de reparación de computadoras de este año, ya vamos a salir del repaso. Y pues ya sería eso. Hansel, sí pueden llamar por una actividad si yo lo requiero. Por ejemplo, si alguien no se está conectando o se conecta tarde y no enciende su cámara, no participa y no me entregó la actividad semanal, yo sí puedo pedir que llamen a ese alumno para llamarle la atención y que pues se empiece a conectar y entregue las actividades. Entonces, evitemos eso y pues entreguemos las actividades. Ahorita no es como que yo les vaya a ir a poner el dedo, pero sí paso el reporte, ¿verdad? Entonces, tratemos de evitar eso. Sí, Ángel, no sé si tiene alguna pregunta antes de que termine la llamada. Sí, Ángel, no te preocupes, mira, la asistencia media vez ustedes estén conectados y respondiendo las preguntas que yo hago, entonces ahí ya están anotados. La vez pasada que llamaron a tu casa fue un error, porque hay otro alumno que también se llama Ángel, y hay como 3 Ángel, y yo creo que en vez de llamar a uno de sexto, llamaron a alguien de quinto, entonces ahí hubo una confusión. Pero pues como ya te dije, siempre y cuando pues esté la solvencia de que si has estado en clase, yo ahí tengo los reportes archivados, entonces no hay ningún problema. Igual tus puntos ahí están. Bueno, entonces ya no me extiendo mucho, que ya les robé algo de tiempo. Espero que hayan entendido. Ya saben las fechas de las actividades, entonces procuremos entregar todo. Los que falten de actividades los espero el día viernes, porque el día viernes paso reporte de la actividad que era para hoy. Y pues ya eso sería todo. Que tengan feliz día, buen provecho para los que van a comer y nos vemos el día de mañana con su clase de taller. Feliz día, profe. Gracias. Feliz día, profe. Feliz día. Igualmente. Feliz día. Gracias, igualmente.